Pues comenzaremos en este momento el conversatorio. Y la dinámica, el desarrollo del mismo, pues va a ser realizarles una pregunta a cada uno de ustedes y la misma pregunta nos van a responder desde el ámbito de su competencia y desde las instituciones que representan. Solo recordarles que hay un tiempo y el tiempo que tenemos es de 2 minutos para cada uno, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta dice así: ¿qué significa en la práctica brindar una atención diferenciada a niñas, niños y adolescentes víctimas desde su institución? Empezamos con la licenciada Cori. Acá está el micro. Así ya tiene. Muy buenos días. Los felicito por estar aquí tan temprano, puntuales, y hay que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Cómo podemos abordar entonces de una forma diferenciada? La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que debe ser diferenciada en cuanto no solo por adulto y niñez, ¿verdad? Porque sea un NNA, sino que también debemos de actuar, depende de la edad, de la infancia, de la etapa del desarrollo. Los psicólogos ITS acá presentes, pues sabrán bien este tema. ¿Cómo abordarlo en la primera infancia de forma inmediata? Dice todas las acciones, pronta, celeridad, pero no solo nos quedamos ahí con esa edad, en qué etapa está, ¿verdad? Lo antes posible, ese abordaje en materia penal, su anticipo de prueba, esa declaración pronta, no dejar que pase el tiempo, porque el tiempo es nuestro enemigo. Con el tiempo, el niño de 3 años que pudo decir tocó pipi, ki, ya cuando pase semanas ya no lo va a saber decir. Entonces, tiene que ser esa urgencia. Pero no solo ahí, también tiene que ver con, no solo con eso, sino que también de acuerdo a esa intersección de situaciones. Y la Corte nos ha dicho que son múltiples esas situaciones. Ayer nos traían la interseccionalidad de cómo abordar, pero aquí con esas situaciones, circunstancias particulares de cada uno. Por ejemplo, si es niño, ya estamos en alguna situación de vulnerabilidad, pero si es mujer, si es pobre, si es de un sector urbano, rural, tiene alguna discapacidad intelectual, como para poder apreciar o cómo se va a desenvolver también. En este caso, hay niños, digamos, y esto, algo que me llama la atención que ha hecho la Corte Interamericana es que esa opinión, para escucharlo en cuanto a ese desarrollo emocional y cognitivo, lo tenemos que tomar en cuenta, porque hemos tenido en el modelo niños de 4 años que se expresan muy bien, reconocen pene, vagina, pero hay adolescentes de 17 años que no lo pueden hacer, y no es cuestión de ellos, es cuestión de uno, porque dice que el desarrollo, la Corte no debe de verse de forma uniforme solo por la edad, sino que debe de ver por las condiciones que tuvo ese niño para poder desarrollarse uno más que otro, y no todos han tenido la misma situación, por una, la pobreza, que es nuestra limitante. Entonces, en este caso, eso debería ser un enfoque. Presentes, antes que nada, pues un gusto estar aquí en este conversatorio con personas a las que conozco desde hace ya algunos años y que respeto mucho, un honor. En cuanto a la atención diferenciada, considero que es muy importante identificar el grupo al que pertenece el niño al que se está tratando, por su género, por su edad, por su condición socioeconómica, por su cultura. Un niño, niña o adolescente, precisamente en esta división que se hace, no puede recibir o no debe recibir un trato específicamente dirigido hacia la edad, hacia su condición de niña o niño, siempre velando por mantener su intimidad,
su dignidad como persona, como niño. Esto es muy importante. En el Instituto de la Víctima, precisamente, pues nos apoyamos con el equipo multidisciplinario que poseemos de psicólogas, trabajadoras sociales, médicos y también el área legal, en donde pues nos encargamos eso y nosotros como abogados precisamente en determinadas circunstancias contamos con ese apoyo del equipo multidisciplinario precisamente para tratar ciertas condiciones de estas. Sin embargo, pues es importante también que con nosotros como abogados del área de asistencia legal también sepamos ese trato hacia un niño que debe ser en la forma adecuada. Considero que algo principalmente importante pues es tratar de mostrar empatía hacia el niño, hacia lo que ha pasado, recordando que siempre el niño que llega con nosotros ha sido una persona que es víctima de un delito, que está muy vulnerable a ciertas condiciones, a ciertos hechos, y que el trato debe ser muy minucioso, pero muy cuidadoso específicamente en cuanto a no revictimizar, en cuanto a no tratar temas que en ese momento son susceptibles para el niño. Y en ese sentido, pues, es que considero que es importante la práctica que podamos tener y la capacitación. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Misael Torres, su turno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por parte del Ministerio Público, la atención diferenciada que nosotros brindamos a las víctimas es constante. Entendemos la atención diferenciada como ese trato especial y específico que se debe brindar a cada una de las víctimas de acuerdo a sus condiciones, tomando en cuenta los factores de vulnerabilidad de cada una de las víctimas. Sabemos de que los grupos vulnerables, por ejemplo, tenemos a los niños, mujeres, personas con discapacidad, personas que presentan alguna condición de salud especial. Cada una de estas personas necesita tener un trato especializado de acuerdo a sus condiciones. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia y por medio del modelo de atención integral de niñez y adolescencia, conocido como MAINA, brindamos una atención diferenciada a los niños, niñas y adolescentes que se presentan con nosotros para poder hacer de conocimiento las denuncias. ¿De qué manera? Desde el primer momento que se tiene conocimiento de un caso, este es abordado directamente con acompañamiento psicológico. Recuerdo, tuvimos un caso de una chica adolescente, ella era víctima de violencia sexual, acababa de tener un hecho de violencia sexual, era reciente, pero había sido vía anal. Esta chica no podía ni siquiera sentarse. En ese momento se tuvo que hacer las coordinaciones de forma inmediata y esa atención diferenciada que se le brindó a ella fue atender primero su estado de salud, se hizo una coordinación directamente con hospital y pues se realizaron todas las diligencias que correspondían en ese momento, quedando pendiente pues su declaración, tomando en cuenta de que en ese momento ya tenía que ser intervenida. Entonces, el modelo de atención integral presenta esta atención diferenciada, se brindan servicios médicos, servicios psicológicos, tenemos el apoyo de Procuraduría General de la Nación también, porque debemos tomar en cuenta que los casos, desde el momento que son abordados, debemos tomar factores importantes como lo es la edad, el contexto sociocultural, el idioma. Por ejemplo, si un niño o niña desea ser escuchado en su idioma materno, ¿verdad? Se hacen las coordinaciones correspondientes para que pueda ser acompañado de una persona que ejerza en ese momento como traductor y poder ser escuchado atendiendo su derecho de opinión. Debería ser. También muy importante, tomamos en cuenta si el caso, por ejemplo, se dio dentro del seno familiar y si el agresor permanece en casa. En ese sentido, se hacen las coordinaciones con Procuraduría General de la Nación, de manera que esta atención diferenciada debe ser integral para poder abordar cada una de las necesidades y sobre todo garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo el acceso a la justicia. Muchísimas gracias, licenciado. Pues vemos que en la primera pregunta nos podemos recopilar que hay un modelo de atención integral para atender a la niñez en Guatemala.
Y esta es un equipo multidisciplinario que se enfoca desde las diferentes perspectivas del desarrollo cognitivo de los niños, no solo físico, sino psicológico, y atendiendo las necesidades de cada una de ellas. Mi estimada licenciada Sonia, ¿puede escucharme? ¿Nos puede, Así es, te nos escucho. puede compartir un poco su experiencia en cuanto a la atención diferenciada desde el ámbito en que usted se desarrolla? Sí, claro, muchas gracias. Fíjate, no voy a decir nada diferente de lo que han dicho ya mis antecesores, porque definitivamente que lo que primero tenemos que tomar en cuenta es que estamos frente a personas menores de edad. No tienen discernimiento, no tienen capacidad y precisamente por esa minoría de edad son personas especialmente vulnerables. Vulnerabilidad que está asociada a su minoría de edad y su condición de género y sus condiciones socioeconómicas, como ya bien se ha manifestado. Eso significa que esta atención que merecen estas personas precisamente la hace diferenciada. Fíjense cómo el Ministerio Público, ¿verdad?, que me antecedió en este momento, manifestó esa atención que se le brindó a una persona en una situación en específico. Eso puede pasar con cualquier otro adulto, pero el menor de edad requiere unas atenciones integral de parte del trabajo interinstitucional, que veremos un poco más adelante, así como también esa atención diferenciada que requiere su condición de menor. No tiene discernimiento, no tiene capacidad, no tiene voz para tomar decisiones ante lo que son las autoridades y las personas adultas. Sin embargo, esto requiere de parte de las autoridades ese trato diferenciado para proteger sus derechos e igualarlos en las condiciones de protección que requieren. Muchísimas gracias, licenciada. Pasamos a la segunda pregunta y dice así: ¿cómo se articula actualmente la respuesta interinstitucional cuando una niña, niño o adolescente es víctima de un delito? Empezamos, señora juez. Voy a decir de reacción, porque lo primero sería la acción preventiva, pero como ya estamos ante un hecho delictivo, ¿cómo deberíamos de reaccionar todos de una forma inmediata, coordinada e integral? Y esto pues dejar por un lado nuestros objetivos principales. Muchas veces el Ministerio Público quiere recabar los medios de prueba, quiere asesorarse de tener la información, pero tenemos que ver, como estamos ante un NNA, cómo se encuentra la situación de ese NNA. Por eso debe ser integral y coordinada. A 6 años del modelo Maina, pues ahí se aplican varias situaciones, abordajes. Lo primero es lo psicológico. Nosotros juzgados somos los últimos en estar en esa ruta, porque todo se aborda con psicología cuando llega el niño para que la información y ver lo de salud. Si necesita ese kit emergente, abordarla primero en salud y después, pues con ese abordaje psicológico ya más tranquilizada por parte de ellos, pues abordarla penalmente, ¿verdad? En este caso, pues el Instituto de la Víctima es nuevo para nosotros en el modelo, no nació con nosotros. La línea de ruta. Entonces me llevan el caso porque la familia no es recurso o el papá y hay que pasarlo a otra persona que sí se considere recurso. Entonces, en este caso, nosotros, yo digo, vayan al Instituto de la Víctima, asesoren al Ministerio Público, díganle que vaya. Y dice, es que no quiere. La idea que se le ha vendido, eso es como venderle un negocio a alguien. Así tenemos que tener la postura, quien atiende la Oficina de Atención a la Víctima, vender el servicio de asesoría legal y psicológico ¿por qué no quiso? No, algo falló ahí en la comunicación,
porque no puedo creer que alguien que le esté diciendo, mire, le voy a ayudar gratuitamente y psicológicamente y en otras cosas, no quiero el servicio. Es la forma tal vez como se dice, y eso pues es la inclusión más activa que debemos de tener, y realmente pues esa participación que de Ministerio Público a la víctima llegue esa información y que no se pierda. ¿Verdad? Que no haya un recelo, que no haya una yo primero quiero guardar, sino que dejar esa participación y fomentarla. Yo soy una de las que más les digo, vayan al Instituto de la Víctima, desde la protección, desde cuando hay medidas de protección, por favor, derívenla y que ella pueda tener ya esa asesoría desde ese inicio para abordarla en el anticipo de prueba lo antes posible y coadyuvar al Ministerio Público, porque una víctima que ya fue atendida en el modelo se pasa 1, 2, 3, 4 meses para llegar en el anticipo de prueba, un NNA de 4 años, 3 años, no es posible. Entonces el instituto a través de la asesoría legal debe de reforzar y estar pendiente cómo vaya, fue escuchado a esta víctima, voy a pedir yo si MP no pide, yo lo voy a hacer ante el juzgado, constituirse como querellante adhesivo desde un inicio. Para nosotros sería bueno porque puede coadyuvarle al Ministerio Público en las acciones que ellos están tomando desde lo legal. Muchísimas gracias. Licenciado Donado, la experiencia desde el Instituto de la Víctima. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo considero que una de las herramientas principales que tenemos para la respuesta interinstitucional es la propia ley. Es la que nos regula precisamente esa participación que debemos tener en forma conjunta interinstitucionalmente. Y en ese sentido, nuestra ley orgánica, precisamente, en primer lugar, en uno de sus considerandos, en el cuarto considerando, precisamente reconoce que ya existe esa labor interinstitucional y que debe fortalecerse. Y es de esta forma, pues, que nace específicamente en el tema de niñez y adolescencia el modelo de atención integral MAINA. En este modelo podemos ver que funciona como una cadena en donde cada institución es como un eslabón, podemos decir, en donde el primer eslabón es el Ministerio Público, generalmente, a veces también es PGN, y generalmente el último eslabón es el organismo judicial, cuando, como lo mencionaba la licenciada Corey, en su calidad de jueza, tiene mucho conocimiento en este sentido. Y uno de esos eslabones, y muy importante, lo constituye precisamente nosotros como Instituto de la Víctima, puesto que brindamos esa atención especializada y diferenciada que necesita un niño, niña y adolescente, y no solo ellos, sino también las víctimas colaterales, como lo puede ser un progenitor, una progenitora o un familiar cercano a la víctima. Específicamente para constituirnos, como lo mencionaba la licenciada Corey, constituirnos como querellantes adhesivos, constituir como parte procesal a la persona, al familiar que le está brindando la protección y el apoyo en ese momento, pero no solo en ese sentido, sino también considero que la acción del Instituto de la Víctima va más allá de lo legal también, porque entramos en un círculo de confianza con la víctima y con sus familiares. Les brindamos como un entorno más acogedor, podría decirse, en donde la víctima o los familiares son los que directamente llegan con nosotros a hacernos preguntas de qué es lo que va a pasar con el proceso, cuánto tiempo. Y en ese sentido, pues considero que se va completando la labor interinstitucional. Gracias, licenciado. Licenciado Misael, cuéntenos acerca ya en el Ministerio Público. Sí, la articulación interinstitucional desde la perspectiva del Ministerio Público, pues es inmediata, ¿verdad? A través de las acciones de la señora Fiscal General en el eje número 7 del Plan Estratégico, en el año 2019 se crea el modelo de atención integral, conocido como MAINA, específicamente que brinda esta atención especializada a niños, niñas y adolescentes. El MAINA, pues, es un sistema, ¿verdad?, que integra 14 instituciones que juntas brindan esa atención diferenciada, inmediata y efectiva a las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito.
Hoy en día sabemos de que el MAINA, tal como lo sabrán todos los que participan desde su perspectiva interinstitucional y forman parte del modelo, brinda esa atención inmediata. Nosotros desde el primer momento en que la víctima pues llega al modelo, se tiene el primer abordaje por parte del Ministerio Público y ya se tiene la primera intervención de la primera institución que es MP. La segunda intervención inmediata es el Ministerio de Salud Pública a través de médicos pediatras quienes establecen el estado de salud de la víctima y pues establecen si la víctima está en condiciones de continuar la ruta de atención. También tenemos la intervención de Procuraduría General de la Nación, como les comentaba, si es caso urgente, por ejemplo, que el hecho es reciente y se da dentro del ámbito familiar, sabemos de que ya van a haber medidas de protección que posteriormente tendrá que intervenir el juzgado, ¿verdad? A través de brindar esa medida de protección y algunas diligencias urgentes. Tenemos el Instituto de la Víctima que también participa en la asesoría. Tenemos el Ministerio de Gobernación que participa en la investigación a través de agentes de policía especializados en la investigación. Tenemos también al Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIP que colabora con las pericias correspondientes. Si se dan cuenta, la articulación interinstitucional es inmediata, a manera que a las 24 horas después de que se presenta el niño o niña adolescente con su caso, ya el Ministerio Público cuenta con un expediente completo para hacer las diligencias correspondientes ante el órgano jurisdiccional que conoce. Es decir, que mediante el modelo de atención integral de adolescencia MAINA y en la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, trabajamos los casos de manera interinstitucional de forma inmediata y efectiva. Excelente, muchísimas gracias, licenciado. Licenciada Sonia, ¿nos puede ampliar su punto de vista? Sí, gracias. Fíjate, en República Dominicana tenemos un protocolo para la atención inmediata de niños, niñas y adolescentes. Es un protocolo que ha sido creado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONANI, que es el órgano rector encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes, conjuntamente con el Ministerio Público de Niñez y Adolescencia y Familia que pertenece a la Procuraduría General de la República. En este protocolo se establece las instituciones que intervienen de manera directa con los niños, niñas y adolescentes y la manera en que se van a abordar cuando estos son víctimas de un delito. En ese sentido, se establece de manera clara y específica el rol de cada institución y esa comunicación interinstitucional que debe de intervenir al momento de que se establece o se identifica a una persona menor de edad como víctima de un delito. En ese sentido, la respuesta interinstitucional que debe de preceder, ya sea para el rescate o la remover de su lugar de explotación o donde está siendo víctima este menor de edad, requiere tanto de lo que, vamos a decir, en primer lugar, lo que es la Policía Nacional especializada para niños, niñas y adolescentes, que son los que a modo general toman de primera mano información o noticias de cuando una persona menor de edad está siendo víctima de un delito. En ese interín, inmediatamente este toma conocimiento, lo informa a la Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República y estos ponen en comunicación a CONANI, el Consejo Nacional de la Niñez. De esta forma, Policía Nacional, Ministerio Público Especializado para Niños y CONANI planifican la estrategia en la cual van a intervenir para darle la protección requerida a esta niña, niño, adolescente, de la mano con los psicólogos que están en el Consejo Nacional de la Niñez, también con apoyo de organizaciones no gubernamentales presentes en el país y también con lo que sería el Ministerio Público Ordinario. Esto, por ejemplo, cuando se identifica también quién pudiera ser su agresor o su perpetrador para que de entonces tome la persecución en contra de la persona que ha cometido el delito en perjuicio de la persona menor de edad. Y mientras que el CONANI y el Ministerio Público de Niñez le ofrecen los servicios de atención integral y protección que requieren en ese momento. Es sumamente importante que la respuesta interinstitucional esté debidamente coordinada y que puedan generar una respuesta efectiva. Y digo esto porque en un principio nuestras instituciones
intervenían sin este protocolo que ha sido implementado de manera adecuada. Esto en virtud de las mismas funciones que tenía cada institución, y esto hacía que en vez de brindarle ese apoyo y necesidad que necesitaba la persona menor de edad, víctima de un delito, se disgregara porque no había una respuesta coordinada de parte de las autoridades. En esas atenciones, el protocolo, que me imagino es algo muy parecido a lo que es el MAINA que han mencionado, es esa herramienta legal, procesal, que ha utilizado el Estado Dominicano para dar esa protección efectiva y la respuesta más eficiente de manera interinstitucional para la protección de los derechos de las niñas. Muchísimas gracias. Podemos concluir entonces que tanto en República Dominicana como en Guatemala contamos con el marco legal enfocado en atender y proteger a la niñez víctima. Dentro de cada una de nuestras instituciones, pues también tenemos procedimientos, protocolos y guías que nos sirven para poder brindar esta atención. Entonces, lo que terminamos y la finalidad de esta pregunta, pues es hacer esa reflexión, porque si como operadores de justicia contamos con el marco legal y tenemos la guía a seguir, lo que nos queda es atenderla para el bienestar de nuestros niños, ¿verdad? Y recordar, como decía la señora juez, esa parte preventiva y no reactiva dentro de cada uno de los protocolos, ¿verdad? Pues cerramos la segunda pregunta con esto. Nos pasamos a la tercera pregunta. Empezamos y dice así: ¿cómo garantizan que la voz del niño o adolescente sea escuchada y considerada en cada etapa del proceso? Señora juez. Sí. Bueno, como estoy dentro del juzgado, en este caso, yo siempre he dicho que todo caso que llegue al modelo MAINA debería de salir ya con una declaración en anticipo de prueba. La parte penal, en este caso que se persigue, es oír al niño con el fin de obtener los hechos que vivió. Yo sé que depende de qué punto de vista lo vamos a escuchar, pero para nosotros en el área penal es escucharlo. Esto tiene que ser de acuerdo al niño, no es cuando nosotros querramos, no me malinterpreten esta situación, porque escuchar al niño, pero siempre y cuando esté con las condiciones emocionales para hacerlos. Una víctima de trata, lo hemos vivido, no está en condiciones porque no se reconoce víctima. Entonces hay que ver la situación emocional. En este sentido, entonces, no me vayan a malinterpretar, pero la visión para mí sería que todo proceso penal que me llegue, no, primero la declaración, no la orden de aprehensión, primero ya escucho al niño, el caso se me va a ir de aquí porque con autoprocesamiento lo tengo que remitir al otro juzgado que toca y se va sin escucharlo. Si si nosotros estamos saturados en Maina, ¿cómo están los otros juzgados? Es una realidad. Entonces, esa es la perspectiva que yo les digo, escuchemos siempre al niño y que se vaya sin su declaración en anticipo de prueba. Ahora, pasando de ello, ¿cómo escuchar al niño? Hay que escucharlo de acuerdo a su edad, a su desarrollo emocional y cognitivo. Con la licenciada Carmencita me recuerdo yo en el año 2016 que estuve 8 meses en el Tribunal de Femicidio de Chimaltenango, integré con la Liberito, una maestra súper. Ahí vimos cómo se calificaron las preguntas. Estoy hablando del 2016 para una niña de 3 años que la escuchamos en su declaración testimonial. Súper la psicóloga, no era ni trabajadora social, no era ni psicóloga, pero súper para abordar a la niña. Entonces, lo que hemos tratado también de implementar es hacer la diferencia. Estamos ante una declaración desde lo procesal penal, lo formal. Hay ciertos requisitos que se debe de cumplir para una declaración testimonial, pero en este caso el protocolo para escuchar a los NNA testigos o víctimas de delitos es un abordaje diferente.
el medio por el cual se va a oír la declaración testimonial es una entrevista, no puede ser una situación uniforme de preguntas como un adulto para un niño pequeño. Tenemos que cambiar ese chip y no solo hablando de todos, sino que incluyendo los jueces, debemos de apreciar que esa declaración testimonial, el medio para recibirla es una entrevista que debemos nosotros analizar lo antes posible, pues tener qué le van a preguntar al niño. Nosotros estamos trabajando en eso de ir calificando esas preguntas para ver, porque si no se la va a someter se van a por la tangente, es que hay muchas preguntas en el anticipo de prueba que se van por la tangente. ¿De qué trabaja tu papá? ¿Cómo trabaja tu mamá? ¿Qué horario? No, ¿qué queremos? Si sabe lugar, si sabe hora, fecha. Si no, el hecho, necesito saber qué hizo, cómo lo hizo. Fue encima de la ropa, debajo de la ropa. La ley no dice eso, dice actos con fines sexuales, no son ni tocamientos. Ese es otro punto de vista legal que vamos a tener otra charla. Y aquí yo conocí a la licenciada Giselle precisamente cuando ella pues trataba de darnos una información con otra jueza sobre cómo abordar a los niños en una entrevista, que tenemos que quitarnos el chip que no es una declaración testimonial formal como dice el Código Procesal Penal. Debemos de irnos a los protocolos y más allá nuestro protocolo le falta mucho, es del año 2016. Yo les digo a las psicólogas antes de empezar, usted puede hacer las preguntas de seguimiento. Si el niño dijo, fue en mayo, ¿sabes el año? Esas preguntas de seguimiento, ¿por qué tardar ir a dar la tangente para hacer esa pregunta? Entonces tenemos que ir también modelando esa forma de abordar al niño en el anticipo de prueba. Además de ello, también pues ir avanzando en ello. Miren, algo que a mí me ha abierto la perspectiva es conocer lo que dice el protocolo de Nietzsche. Encontré una versión, porque no soy bilingüe, encontré una versión de Argentina. Todo psicólogo, todos debemos de conocerlo. Si el niño dice tal cosa, ¿qué puedo preguntar? Si el niño dice esto, ¿qué puedo preguntar? Si el niño dice, ahí está, miren, es un tomo ese protocolo, pero debemos de manejarlo porque realmente pues el anticipo de prueba debe de ser un enfoque de acorde al niño y quitarnos el chip todos, incluyendo los jueces. Quitarnos ese chip que no es tan formal ni debe ser como lo tiene el Código Procesal Penal establecido. Muchísimas gracias. Licenciado Donado. A cómo garantizar que la voz de un niño o niña adolescente sea escuchada, haciendo que prevalezca la ley. La ley nos indica que la voz del niño, que la opinión de los niños, niñas y adolescentes debe ser tomada en cuenta en decisiones tanto administrativas como judiciales, mientras la decisión que se tome le afecte de alguna forma. Y en ese sentido, pues acogiéndonos al texto de la ley, es precisamente que podemos garantizar que esa voz y esa opinión, esa petición de un niño o niña adolescente sea tomada dentro de un proceso penal. Es muy importante, es la opinión y la declaración más importante dentro de un proceso penal, la declaración del propio niño que fue víctima. Sin embargo, también quiero hacer mención de un caso que tuve recientemente, un proceso penal en donde el niño era víctima, pero en forma indirecta. La víctima fue su mamá, ella fue asesinada y el niño, por medio de la abuela en este caso, me indicaba regularmente por la muerte de su mamá. En este caso, me indicaban ellas que el niño quería hacer una petición final dentro de la última palabra de las víctimas y que si podía realizarse por medio de una forma virtual, videoconferencia. Yo les traté de dar la asesoría, si era conveniente, no es conveniente, que el niño estaba en psicología en el Instituto de la Víctima, que era prudente también
consultarlo con la psicóloga con la que estaba asistiendo a terapia el niño dentro de la institución y evaluar todas esas circunstancias también para determinar si la opinión del niño no le va a ser perjudicial y le va a ser revictimizante. Pero en general considero que es la opinión más importante y la que se debe tomar en cuenta en este tipo de decisiones. Muchísimas gracias. Licenciado Misael. Muchas gracias. Creo que el tema de la opinión del niño es súper importante. Recordemos el reconocimiento de este derecho de los niños desde la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 12 y aún más allá desarrollado este derecho en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. De manera que la voz del niño, tal como decía el licenciado Donado, es tan importante en el proceso penal porque es como se va a desarrollar el hecho que vamos a tener que litigar en un juicio. El Ministerio Público ha dado pasos importantes en el reconocimiento de la voz del niño. Yo tuve la oportunidad de poder estar en la Fiscalía de la Niñez desde el momento de su creación y cuando nosotros iniciamos en el año 2016, recuerdo, no teníamos todas las condiciones que se requería institucionalmente para poder garantizar ese derecho de opinión de los niños. Y recuerdo tan presente un caso que teníamos de un nene de 9 años violentado sexualmente por su primo y teníamos al niño con la psicóloga y teníamos al auxiliar a la par y teníamos a la par a otra auxiliar con testigos tomando declaraciones y era importante tomar esta declaración que el niño no hablaba y no hablaba, llevaban hora y media y el niño no decía una palabra. Cuando en eso se acerca la auxiliar y le dice, mira, pero tú ¿por qué no quieres hablar? Y el niño le dice, es que lo que pasa es que van a escuchar. Hoy en día, pues el Ministerio Público ha dado pasos importantes, las declaraciones de los niños ya no se toman de esa manera, se toman a través, ojo, que no es cámara Gesell, es un circuito cerrado con acompañamiento de psicología y es una charla, es una plática, así como estamos platicando ahora, que el niño cuenta qué fue lo que le sucedió. De manera que en otro salón se encuentran los fiscales y el personal de investigación, quienes formulan las preguntas a través de un auricular, es como se va formulando las preguntas a través de la psicóloga. El Ministerio Público realiza 2 entrevistas, que es la entrevista inicial que se toma en circuito cerrado, esto no es un anticipo de prueba, es como el Ministerio Público tiene conocimiento de la noticia criminal directamente de la víctima, ¿verdad? Es como se inicia el caso. Y posteriormente tenemos la entrevista para garantizar los derechos humanos de los niños en un juicio, donde se acredita y se respeta su representación legal, se acredita también el acompañamiento y se garantiza el acompañamiento psicológico del niño, ¿verdad? Esto ya lo pedimos en anticipo de prueba con los señores jueces. La señora jueza no me dejará mentir, hemos llegado con muchos casos, ella principalmente, Lee Cori, pues es de reconocerle, nos ha apoyado en muchos casos que hemos tenido de manera urgente para requerir y garantizar ese anticipo de prueba. Y sobre todo el acceso a la justicia, poder garantizarlo desde un primer momento. Hemos tenido casos que se han resuelto en 24 horas con anticipo de prueba, gracias a la intervención de todas las instituciones y sobre todo, tal como lo decía la licenciada, tener una entrevista efectiva, que al final, pues los señores jueces en sentencia, ellos tendrán que brindarle valor probatorio a esa entrevista y como les digo, hemos tenido muy buenos casos que hemos llegado a resolver de forma pronta, ¿verdad? Hemos tenido casos, sentencias en menos de un año, ¿verdad? Y ha sido por la prontitud que gracias a la intervención de todas las instituciones y sobre todo garantizar ese derecho de los niños desde su primera entrevista que sea efectiva para poder tener una sentencia condenatoria. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciada Sonia, ¿podemos escucharla? Gracias, mira, eso es muy importante, todo lo que se ha tocado. Y lo mejor es ver cómo era el procedimiento antes de la implementación de circuito cerrado y después de. Porque si vemos un contexto general, antes de la creación de circuito cerrado, no sé en su país, pero en el mío, la voz del niño, niña, adolescente no estaba garantizada. No estaba garantizada porque se violentaba todo lo que eran sus derechos fundamentales. Yo recuerdo, yo fui Ministerio Público aquí durante 10 años. Teníamos que llevar al niño, a la niña, al adolescente ante el tribunal, o sea, ante el tribunal de juicio, para que allí vertiera sus declaraciones. Pero esa no es la gravedad, es que
la audiencia se suspendía y se suspendía y se suspendía. Y cada audiencia fijada y agendada, este niño o niña adolescente se trasladaba hasta el tribunal con la finalidad de verter sus declaraciones. Imagínense ustedes, estar en un tribunal. Qué complicado, qué impacto. Estar frente a jueces, a fiscales, a usuarios, a abogados, en un ambiente completamente fuera del contexto de un niño o niña adolescente que no está adaptado ni acostumbrado a eso. Imagínense ustedes, si una persona adulta accesar al sistema de justicia es de impacto, es ver toda esta estructura, resulta impactante. Imagínense para un niño. Es decir, que antes, en mi país, la voz del niño no estaba garantizada de manera alguna, porque eso lo exponía frente a profesionales que no tenían que ver nada con el entendimiento de su conducta y lo que eran sus necesidades actuales en ese momento como persona menor de edad. Sin embargo, esa historia cambia, gracias a Dios, con la implementación de cámaras Gesell o circuito cerrado para la escucha de estas personas víctimas del delito, especializadas por ser menores de edad. A través del circuito cerrado se garantiza la voz del niño, niña, adolescente, incluso independiente de lo que pueden ser, por ejemplo, la protección que brindan las personas llamadas a darle protección, que pueden ser sus padres, tutores, persona familiar directa. ¿Por qué? Bueno, aquí nosotros hemos visto casos que lamentablemente estas personas llamadas por, no por ley, por naturaleza, a proteger y cuidar de los menores de edad son los primeros que lo exponen en una situación de riesgo y vulneración de sus derechos. Y acuden en ocasiones, muchas veces aquí al tribunal, no a defender ni a ser la voz portadora del niño, niña, adolescente, sino de lo que serían sus intereses como adultos y no el del niño. Lo cual significa que con el circuito cerrado, las autoridades, el profesional de la conducta como un psicólogo, un trabajador social, el apoyo de organizaciones no gubernamentales, impulsan que este menor de edad pueda dar sus declaraciones en un espacio seguro, con personas capacitadas, sensibilizadas y orientadas a su condición de menor de edad y sobre todo no expuesto a un escenario tan traumático que le pudiera resultar como estar frente a un tribunal con auxiliares de la justicia de los cuales no tiene ningún tipo de conocimiento. Por lo que en ese sentido nosotros podemos ver un gran avance a nivel de la región de Latinoamérica con la implementación del circuito cerrado en virtud de que esta es una de las herramientas hasta el momento más poderosas que aseguran la voz de la víctima en el proceso legal que en su perjuicio se ha llevado. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces podemos ver que hay avances institucionales, tanto en Guatemala como en República Dominicana, avances tecnológicos como el circuito cerrado, avances de crear lugares seguros para los niños, para que ellos estén cómodos y puedan brindar su declaración. Vemos también esa importancia legal del acompañamiento psicológico durante todo el proceso, para garantizar que esa prueba que se obtenga sea una prueba válida. Entonces, vemos esa importancia psicológica. Vemos también que no hay una escucha activa o que se puede presionar. Recordemos que tenemos que tener esa astucia, esa tenacidad para poder lograr y obtener lo que se necesita de esa declaración del niño. Así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos en la formación del personal que atiende esta población? Señora juez.
Los retos para la formación. En primer lugar, pues las capacitaciones, la sensibilización, en este caso constante, autocuidado. No todos están formados para trabajar en esta área. Y si usted no lo está, disculpe que se lo diga, pero cambie de rama, cambie de lugar, porque eso es lo esencial. Yo he visto personal que se ha trasladado, yo no aguanté ya no aguanto la carga de oír tantos casos de agresión en contra de niños. Entonces, tenemos que estar en esa formación. Si no hay institucional el autocuidado, pues formarlos por nuestra cuenta. Yo llevo 6 años trabajando en esto y todos los días digo, voy a aprovechar al máximo todo lo que pueda hacer por cada niño, porque a lo mejor es la única oportunidad que tendré y ya no habrá otra. Tal vez le toque a otro después y ya no a mí, pero ir y estar en esa constante reestructuración, renovación de nosotros, no por solo cumplir un trabajo. Y eso es lo que los retos de formación, porque hemos tenido y ahora pues yo creo que el instituto va por buen camino con las lideresas que hay hoy en día. Veo que va por buen camino, hay un cambio. Últimamente tuve una declaración, primera declaración donde ya hubo presencia de psicólogo con la querellante en la audiencia. Antes decían, no, solo de lunes a viernes de día diurno. ¿Y qué pasa con nosotros que somos diurnos? El aprendido lo traen al sábado, lo traen en la noche. ¿Y qué van a hacer si la víctima quiere venir a la declaración? Yo no le puedo negar el derecho y ustedes que dan la asesoría tienen que hacer lo posible para que ella pueda llegar si lo quiere hacer. Entonces, en este caso, pues vamos a la formación que tenemos que seguir teniendo, cómo abordar a los niños. En este, pues veo que va a haber cambio también de trabajo de los informes sociales. He tenido el escuchar decir, solo piden altas cantidades irreales. Y sí, porque si el sindicato no las puede pagar, hay que buscar otras formas como el Estado puede reparar al niño, pero no esperar que el sindicato lo pueda hacer, porque ¿quiénes son los mayores agresores? Gente pobre también, ¿verdad? Entonces en eso tenemos que ir cómo abordar también en el conocimiento, qué es lo que dice el niño. Fíjense que en este caso, la última vez decía una declaración y me llamó la atención el informe, el dictamen de INASIF que decía no hay coherencia. ¿Cómo queremos nosotros tener coherencia en un relato de un niño? Como decía la Corte, hay que escucharlo y de acuerdo al desarrollo de su nivel de autonomía personal. La obligación de nosotros juristas es, del área legal es ordenar lo que el niño dijo y encontrarle una lógica, pero no exigirle al niño que me lo diga de acuerdo a la lógica que yo quiero tenerla. Entonces, para eso necesitamos capacitación para reforzar en algún momento la intervención ante cuando sean querellantes adhesivos, pues hacer un papel ponderante y apreciar esos actos. A veces dice, se introdujo el dedo en la vagina. Y dice agresión sexual. ¿Cómo agresión sexual? Ahí es violación. Hay 3 vías, pero ¿y por qué solo veo una? Los médicos no me dejarán mentir los daños, que no es igual una lesión vaginal que una anal. Los efectos de por vida que va a tener en ese niño esa adopción anal. Entonces, ¿y por qué no se visualiza en una imputación de hechos, en la persecución penal los distintos hechos? Y es ahí el rol fundamental de los asesores legales, que son ustedes, de tener ese papel ponderante, de reforzar esos actos desde un inicio. Y vamos a apuntar a la formación en cuanto a ello. Y miren, hay sentencias, yo aquí no voy a tener mucho tiempo, pero creo que vamos a quedar más para otra capacitación, el caso J versus Perú. En este caso nos dice que no importa cómo sea la penetración o si no hay, porque la ley dice acceso o introducción. Entonces, porque a veces nos falta la capacitación para analizar los verbos rectores y eso es lo que tenemos que ir viendo desde el punto legal, porque ¿cuál es el acceso? Traspasó un área de los labios superiores, pero no los labios inferiores. Entonces como no hay ruptura himenal, no hay violación. Claro que hay violación, tuvo acceso, dejó rosado ahí porque la lastimó con el pene, con los dedos, con la uña.
hay violación. Entonces, ese es el empoderamiento que ustedes deben de tener en reforzar lo que hace el Ministerio Público. No solo someterse a adherirse a lo que MP tiene, sino que por su parte resaltar esas acciones, esa interpretación y no solo tener un papel de figura de asesor legal, sino que realmente ser fundamental en ese papel. Entonces, la formación, vamos en ese camino. Muchísimas gracias, señora juez. Solo quiero preguntar al equipo, salió ahorita un marcador. ¿Es el marcador para cada uno de los panelistas? Ok, gracias. Entonces va a haber un marcador. Nos acaban de dar esa instrucción. Muchísimas gracias. Bueno, continuemos, licenciado Donado, disculpen la interrupción y pues sigamos con la respuesta a la pregunta. En cuanto a los retos formativos que todo personal que se relaciona dentro del ámbito judicial, considero que dos son muy importantes. Uno, el primero, es en cuanto a cómo tratar a la víctima. Sabemos que son niños, niñas, adolescentes, sabemos que son víctimas, son personas, y algo muy importante en este sentido es cómo me gustaría a mí ser tratado. Por supuesto, no soy víctima, pero a veces nos quejamos de cómo somos tratados en otras instituciones. Entonces, considero que esa humanidad que debemos tener hacia la víctima de un delito, con cada víctima antes de abordarla, preguntarnos cómo me gustaría ser tratado yo, cómo me gustaría ser tratado, que fuera tratado un familiar mío en una circunstancia similar. En el segundo punto, quisiera hablar de la revictimización. Considero que es algo que es un reto interinstitucional que aún está pendiente. En mi experiencia en Procuraduría General de la Nación, me pasaba que estuve en la unidad de medidas de protección. A veces el delito surge a la luz en una audiencia de medidas de protección. Después de esto pasa ya a una denuncia de tipo penal. Después de esto pasa a varias instituciones, llega con nosotros al Instituto de la Víctima, llega al juzgado de tipo penal, y en este sentido a veces se da la revictimización. Entonces, en ese sentido considero que vamos por buen camino, sin embargo, todavía es un amplio recorrido el que nos falta y que podemos ir consiguiendo. Muchísimas gracias. Licenciados, me indican que tenemos el tiempo, ya estamos sobre el tiempo en cuanto al conversatorio. Yo quiero agradecerles la participación que han tenido activa el día de hoy, esas experiencias. Muchísimas gracias, licenciada Sonia, que se conectó desde República Dominicana. Y pues recordarles a todos, ¿verdad?, la importancia que tenemos como operadores de justicia. Y agradecerles a cada uno de ustedes esa mística de trabajo en atención diferenciada a la niñez y que están contribuyendo a dejar una mejor Guatemala. Muchísimas gracias. Gracias.